Hola a todos y todas y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar el papel crucial del almacenamiento en la ingeniería de datos, un componente que es esencial y que sostiene cada una de las etapas del ciclo de vida de los datos. Soy Verónica Hernández Sánchez y esto es Garage Data Pills. En este vídeo vamos a sumergirnos en el corazón del almacenamiento de los datos. Primero vamos a explorar los componentes básicos de los sistemas de almacenamiento, como son los discos duros, los discos de estado sólido y la memoria del sistema. Comprender las características fundamentales de estas tecnologías físicas es crucial para evaluar los compromisos inherentes a cualquier arquitectura de almacenamiento. Además, vamos a profundizar en conceptos esenciales como la serialización y la compresión, elementos clave del almacenamiento práctico, y discutiremos el papel vital que juega el almacenamiento en caché en la configuración de los sistemas de almacenamiento, además de otros tipos de sistema de almacenamiento como almacenamiento de objetos, almacenamiento por streaming, etc. Si quieres descubrir más de las abstracciones de almacenamiento como los Data Lake, Data Lakehouse, Data Platform, etc., tenemos otro vídeo en el canal que habla de esto exactamente. Vale, comenzamos con los componentes básicos del almacenamiento de datos. El almacenamiento de datos es tan común que muchas veces lo damos por sentado. Pero ¿sabías que incluso los ingenieros o ingenieras que lo usan todos los días hay veces que desconocen cómo funcionan detrás de esta escena? ¿O las compensaciones o las ventajas que tienen cada uno de los diferentes medios de almacenamiento? Vamos a empezar con dos de los principales ingredientes en este mundo de almacenamiento de datos, que son los discos duros magnéticos o HDDs y los discos de estado sólido o unidades de estado sólidos SSDs. Vamos a empezar con los discos duros magnéticos. Estos dispositivos utilizan platos giratorios recubiertos con una película ferromagnética. Durante las operaciones de escritura, una cabeza de lectura-escritura magnetiza esta película para codificar datos binarios. Los discos duros han sido la columna vertebral de los sistemas de almacenamiento de datos en masa por ser considerablemente más baratos que los SSDs por gigabyte almacenado. Aunque la tecnología HDD ha mejorado enormemente en términos de rendimiento y densidad de almacenamiento, existen limitaciones físicas significativas. Por ejemplo, la velocidad de transferencia de un disco duro no escala proporcionalmente con su capacidad. Esto significa que aunque la capacidad de almacenamiento puede aumentar drásticamente, la velocidad a la que los datos pueden ser leídos o escritos aumenta a un ritmo mucho más lento. Y no olvidemos el tiempo de búsqueda y la latencia de rotación, que pueden sumar más de 4 milisegundos de latencia promedio para acceder a un dato específico. Sin embargo, en los centros de datos, los HDDs todavía se valoran por su bajo costo y por su capacidad para sostener altas tasas de transferencia mediante el sistema de paralelismo. Y ahora pasamos a las unidades de estado sólido. Estas unidades almacenan datos en celdas de memoria flash, eliminando los componentes mecánicos que sí encontramos en los HDDs. Esto permite a los SSDs acceder a datos aleatorios en menos de 0,1 milisegundos. Además, los SSDs pueden escalar tanto en velocidad de transferencia de datos como en operaciones de entrada y salida por segundo. Y esto los ha convertido en el estándar para despliegues comerciales de sistemas transaccionales y bases de datos OLTPs, permitiendo manejar miles de transacciones por segundo. Sin embargo, debido a su alto costo por gigabyte, los SSDs aún no son la opción predeterminada para el almacenamiento de datos a gran escala, donde los discos duros magnéticos continúan siendo una opción líder, especialmente en Data Lakehouse y en almacenes de datos en la nube. El siguiente componente básico sería la memoria de acceso aleatorio, memoria RAM. La RAM está directamente conectada y mapeada al espacio de direcciones de la CPU, lo que le permite almacenar el código que ejecutan las CPUs y los datos que este código procesa directamente. Una de las características más destacadas de la RAM es su volatilidad. A diferencia de los discos duros y SSDs que retienen datos incluso cuando están apagados, la RAM pierde toda su información en menos de un segundo si se queda sin energía. Además, la RAM puede ofrecer velocidades de transferencia y tiempos de recuperación de datos mucho más rápidos que los de un SSD. Por ejemplo, la memoria DDR5, el estándar más utilizado actualmente, tiene una latencia de recuperación de datos
datos de solo 100 nanosegundos, aproximadamente 1000 veces más rápido que un SSD. Sin embargo, estas capacidades vienen con un coste, y es que la RAM es significativamente más cara que el almacenamiento en SSD, costando alrededor de 10 euros o $10 por gigabyte. Además, la cantidad de RAM que se puede adjuntar a una CPU individual y a su controlador de memoria está limitada, lo que añade complejidad y costos adicionales. En términos de jerarquía de memoria, la RAM es más rápida que los SSDs, pero es más lenta que la caché del CPU, que está diseñada para el almacenamiento ultra rápido de datos frecuentemente y recientemente accedidos durante el procesamiento. La RAM no solo es fundamental para el funcionamiento de nuestros ordenadores, sino que también es crucial en diversos sistemas de almacenamiento y procesamiento. Se utiliza para caché, para procesamiento de datos e índices. Muchas bases de datos tratan la RAM como una capa de almacenamiento primaria, lo que permite un rendimiento de lectura y escritura extremadamente rápido. Sin embargo, los ingenieros de datos deben ser conscientes de la volatilidad de la RAM, ya que en estas arquitecturas que están destinadas a almacenar datos de manera duradera, se pueden usar respaldos de batería y volcados automáticos de todos los datos a discos en casos de pérdida de energía, mitigando el riesgo de pérdidas de datos debido a cortes de energía que afecten a varios nodos del sistema. Entender la RAM y su interacción con otros componentes es esencial para diseñar sistemas eficientes y robustos. El siguiente componente básico serían las redes y la CPU. Comencemos con la red. Los discos magnéticos individuales pueden ofrecer un rendimiento de transferencia relativamente bajo, pero cuando estos discos se agrupan en un clúster, la lectura de datos se paraleliza, escalando significativamente el rendimiento. Los estándares de almacenamiento, como los arreglos redundantes de discos independientes o RAID, paralelizan operaciones en un solo servidor. Sin embargo, el almacenamiento de objetos en la nube opera a una escala mucho mayor, con discos distribuidos a través de una red y en múltiples centros de datos y zonas de disponibilidad. Las zonas de disponibilidad son una construcción estándar en la nube que consisten en entornos de cómputo con recursos de energía, agua y otros recursos independientes. El almacenamiento multizonal mejora tanto la disponibilidad como la durabilidad de los datos. Y ahora vamos a hablar de las CPUs. Estas no solo procesan las instrucciones de software, sino que manejan los detalles de servicio de las solicitudes, como la agregación de lecturas y la distribución de escrituras. El almacenamiento se transforma en una aplicación web con una API, componentes de servicio backend y de equilibrio y de balanceo de carga. La performance o el rendimiento del dispositivo de red y la topología de la red son factores clave para alcanzar un alto rendimiento. Los ingenieros de datos deben entender cómo la red va a afectar a los sistemas que construyen y utilizan. Deben constantemente equilibrar la durabilidad y la disponibilidad logradas al distribuir los datos geográficamente, con los beneficios en rendimiento y los costos de mantener el almacenamiento en un área geográfica pequeña y cercana a los consumidores o a los creadores de datos. Como hemos visto, la red y la CPU son más que simples componentes de hardware, son fundamentales para la arquitectura de datos en esta era. Y ahora vamos a ver algunos otros componentes o conceptos. Primero, la serialización. La serialización es un ingrediente que es esencial, pero que muchas veces es subestimado. Y es que cuando hablamos de almacenar y de transmitir datos, no todos los formatos son igualmente útiles o eficientes. Aquí es donde entra en juego la serialización, que es un proceso que impacta desde los data lakehouses hasta las bases de datos en nuestros dispositivos. Vamos a ver en qué consiste. Pues la serialización es el proceso de aplanar y empaquetar datos en un formato estándar que otros sistemas o aplicaciones puedan decodificar fácilmente. Puedes pensar en ello como traducir un pensamiento complejo en un idioma universal que cualquier programa pueda entender. Por ejemplo, en el Esperanto. Por ejemplo, podríamos codificar datos en formato de fila, como un archivo XML, JSON o CSV, y pasarlos a otro usuario que pueda decodificarlos usando una biblioteca estándar. Este proceso no consiste solo
en guardar datos, sino en asegurar que pueden ser eficientemente recuperados y procesados en diferentes plataformas y lenguajes de programación. Cuando estás diseñando la base de datos, la serialización juega un papel crítico, y es que las bases de datos relacionales orientadas a filas organizan los datos como filas en un disco para facilitar búsquedas rápidas y actualizaciones en el lugar. Y por otro lado, las bases de datos columnares organizan los datos en archivos de columnas para optimizar la compresión y acelerar el escaneo de grandes volúmenes de datos. Cada elección de serialización viene con sus propios compromisos entre interoperabilidad y rendimiento. Y los ingenieros e ingenieras de datos deben afinar estas elecciones para optimizar el rendimiento según los requisitos específicos que tenga cada aplicación. Es decir, para los ingenieros e ingenieras de datos, familiarizarse con las prácticas comunes de serialización y los formatos que son más utilizados es esencial. Formatos como Apache Parquet para la serialización híbrida, Apache UDI o la serialización en memoria con Apache Arrow son fundamentales en la industria actual. Como hemos visto, la serialización no es solo un proceso técnico, sino que es un puente entre diferentes sistemas y una clave para desbloquear el verdadero potencial de nuestros datos. La compresión. La compresión no es solo una herramienta para ahorrar espacio. Es un componente crítico que interacciona de maneras complejas con el resto de sistemas de almacenamiento. Puede parecer fácil o simple en la superficie, pero su impacto en la infraestructura de almacenamiento y la transferencia de datos es profundamente significativo. Vamos a ver esto en partes más pequeñas. Primero, la ventaja más obvia. La compresión reduce el tamaño de los datos, lo que significa que ocupan menos espacio en el disco. Y esto no solo ahorra costos de almacenamiento, sino que también mejora la eficiencia de los sistemas que manejan grandes volúmenes de información. Segundo, la compresión puede aumentar significativamente la velocidad de escaneo de los discos. Con una relación de compresión de 10:1, por ejemplo, la velocidad efectiva de escaneo puede pasar de 200 MB por segundo por disco magnético a 2 GB por segundo por disco. Esto es crucial para operaciones que requieren un acceso rápido a grandes cantidades de datos. Y tercero, la compresión mejora el rendimiento de la red. Por ejemplo, en una conexión de red que normalmente ofrece 10 GB, una relación de 10:1 podría aumentar la banda ancha efectiva a 10 GB por segundo. Esto facilita una transferencia de datos más rápida y eficiente entre ubicaciones en la nube, como entre una instancia de Amazon EC2 y Amazon S3. Sin embargo, la compresión tiene sus desventajas, como todo, y es que comprimir y descomprimir datos requiere tiempo adicional y consume más recursos, lo que puede afectar al rendimiento general si no se gestiona adecuadamente. Además, la implementación de algoritmos de compresión debe ser cuidadosamente considerada para equilibrar la eficiencia en tiempo de compresión con la calidad y la accesibilidad de los datos comprimidos. Este equilibrio a menudo requiere una comprensión detallada de los algoritmos de compresión y sus interacciones con otros componentes del sistema de almacenamiento. Como hemos visto, la compresión de datos es una herramienta muy poderosa en la ingeniería de almacenamiento, con beneficios que pueden transformar la eficiencia de los sistemas de datos. Sin embargo, es crucial manejarla con cuidado para maximizar sus ventajas sin caer en sus potenciales desventajas. Y a continuación vamos a ver la caché. La caché es un componente esencial en la arquitectura de los sistemas de almacenamiento modernos. Su objetivo es simple: almacenar los datos que se acceden frecuentemente en una capa de acceso rápido para mejorar el rendimiento del sistema. El núcleo de la caché consiste en guardar datos que se acceden con frecuencia o recientemente en una capa que permite un acceso muy rápido. Cuanto más rápida la caché, mayor es el costo y menor es el espacio de almacenamiento disponible. Los datos que son menos accedidos se almacenan en almacenamientos más lentos y más económicos. Este enfoque por capas es crucial para el procesamiento de datos, su transformación y la entrega eficiente. Analizar los sistemas de almacenamiento es más fácil cuando visualizamos todos los tipos de almacenamiento que utilizamos dentro de una jerarquía de caché. Desde la caché en la CPU hasta el almacenamiento en la nube, cada capa tiene características de rendimiento
y costos específicos. Por ejemplo, la caché de la CPU puede tener una latencia de un solo nanosegundo y un ancho de banda de 1 terabyte por segundo, mientras que el almacenamiento RAM tiene una latencia de 0,1 microsegundos y un ancho de banda de 100 gigas por segundo, y además un coste de $10 por giga. Y así tendríamos aquí, según el tipo de almacenamiento, la latencia, el ancho de banda, el precio, etc. Podemos pensar en el almacenamiento archivado, ¿vale?, que tenemos aquí, como una caché inversa. Proporciona características de acceso inferiores a un costo bajo y 0,004 GB por mes, que generalmente se utiliza para hacer un backup de los datos y para cumplir los requisitos de retención de datos. En escenarios típicos, este tipo de datos solo se accede en situaciones de emergencia, como cuando los datos en una base de datos se pierden y necesitan ser recuperados, o cuando una empresa necesita revisar datos históricos para encontrar por temas legales. Entender cómo se estructura y cómo se utiliza la caché para sistemas de almacenamiento de datos no solo ayuda a optimizar el rendimiento, sino también a reducir costos y mejorar la disponibilidad de los datos cuando más se necesitan. Y ahora vamos a ver conceptos básicos del almacenamiento de datos. Y empezaremos por los índices, el particionado y la agrupación o clustering. Los índices son fundamentales para la eficiencia de las bases de datos, permitiendo accesos ultra rápidos a registros específicos. En las bases de datos son como mapas detallados que nos permiten localizar información específica sin necesidad de revisar cada registro. Son esenciales para optimizar las consultas y las actualizaciones en bases de datos relacionales. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos el enfoque hacia sistemas de almacenamiento más orientados al análisis? En una base de datos relacional tradicional, los índices se utilizan principalmente para las claves primarias, que identifican de manera única cada fila, y para las claves, las foreign keys, que permiten las relaciones entre tablas. Sin estos índices, una base de datos tendría que examinar cada tabla completa para encontrar los registros que satisfacen una condición específica. Usar índices permite a una base de datos relacional buscar y actualizar miles de filas por segundo. Esto es crucial para el rendimiento en entornos donde el tiempo de respuesta es crítico. Con la creciente popularidad de los sistemas MPP o procesamiento paralelo masivo y las bases de datos columnares, hemos visto un cambio hacia el procesamiento paralelo para mejorar significativamente el rendimiento de escaneo en grandes conjuntos de datos, especialmente para fines analíticos. La serialización columnar permite escanear solo las columnas necesarias para una consulta específica, reduciendo drásticamente la cantidad de datos leídos del disco. Esto no solo mejora la velocidad de acceso, sino que también optimiza la compresión de los datos, lo que permite un escaneo más rápido tanto desde el disco como a través de la red. Mientras que las bases de datos columnares permiten velocidades de escaneo rápidas, es útil reducir la cantidad de datos escaneados tanto como sea posible. Esto se logra a través de la partición y de la agrupación, no particionado, pero clusterizado por country y particionado por fecha. Esto se logra a través de la partición y la agrupación de datos dentro de las tablas. La partición comúnmente se basa en el tiempo, ¿vale?, en los campos de fecha, lo cual es muy útil en análisis y en ciencia de datos. Y la agrupación ordena los datos por uno o varios campos, por ejemplo aquí por country, colocando valores similares juntos, lo que mejora el rendimiento para filtrar, ordenar y unir valores. Como hemos visto, los índices son solo el principio. Las bases de datos columnares modernas y las técnicas de particionado y de agrupación o clusterización están transformando cómo accedemos y manejamos grandes volúmenes de datos para el análisis. Estas tecnologías, estas metodologías, no solo aceleran el acceso a los datos, sino que también hacen que el proceso sea mucho más eficiente. El esquema. En la gestión de datos, especialmente en entornos de data lakehouse, de data lakes y data warehouses, es crucial entender cómo se estructuran y organizan los datos a través de los esquemas. Y existen dos enfoques principales: esquema de leer y esquema al escribir. El esquema al leer. En este esquema, los datos se almacenan sin un esquema predefinido. El esquema se determina en el momento de la lectura.
permitiendo la flexibilidad y la adaptabilidad, que es especialmente útil cuando los datos provienen de múltiples fuentes. Sin embargo, este método puede complicar el acceso y el análisis de datos debido a la necesidad de interpretar el esquema en cada lectura y puede llevar a inconsistencias si se utilizan formatos sin esquema integrado como CSV. Y luego tenemos el esquema al escribir, que sigue un modelo tradicional donde el esquema se define antes del almacenamiento de datos. Este método asegura consistencia y estandarización, facilitando el consumo y el análisis futuro. Sin embargo, cualquier cambio en el esquema requiere una revisión de los datos existentes, lo cual puede ser costoso y lento. Y este enfoque también puede complicar la integración de nuevos tipos de datos. Ambos métodos tienen sus ventajas y sus desventajas, y la elección entre ellos depende de las necesidades específicas del sistema de datos, la naturaleza de los datos y los objetivos analíticos de la organización. Los lagos de datos o data lakehouses almacenan información en almacenamiento de objetos y activan la capacidad de cómputo temporal para leer y procesar estos datos. Pero, ¿por qué es importante hacer la separación entre cómputo y almacenamiento? Pues vamos a empezar por entender el modelo tradicional de unir cómputo y almacenamiento. Tradicionalmente, colocar juntos cómputo y almacenamiento ha sido esencial para mejorar el rendimiento de las bases de datos. En entornos como HDFS y MapReduce, esta colocación permite lecturas de discos rápidas y de baja latencia, optimizando el ancho de banda y el rendimiento general. Por ejemplo, en un clúster de HDFS, los bloques de datos necesarios se localizan dentro del clúster y los trabajos de mapeo se envían a estos bloques. Los pasos de reducción implican mover datos a través del clúster, pero mantener los pasos de mapeo locales optimiza el ancho de banda disponible para estos movimientos de datos. Y si la unión ofrece tan alto rendimiento, ¿por qué estamos viendo que hay un cambio hacia la separación entre cómputo y almacenamiento? Bueno, pues las razones son varias, incluyendo la efemeridad y la escalabilidad. En la nube, los recursos de cómputo efímeros permiten a los ingenieros e ingenieras escalar masivamente las capacidades para completar trabajos y luego desmantelar o reducir estos recursos, adaptándose a las necesidades fluctuantes y optimizando los costos. Además, los almacenes de objetos en la nube ofrecen una durabilidad y disponibilidad de datos significativamente mayor. La realidad práctica de separar el cómputo del almacenamiento puede ser compleja y en la práctica a menudo vemos una hibridación de ambos enfoques. Esto se realiza mediante caché multinivel y almacenamiento de objetos híbridos que integran estrechamente el cómputo y el almacenamiento. Tanto Google como Amazon, con AWS, ofrecen versiones de almacenamiento de objetos híbridos, donde el almacenamiento a largo plazo y el acceso a los datos se gestionan de manera que aún se integran estrechamente con los recursos de cómputo durante las consultas y las etapas de procesamiento de datos. La separación del cómputo del almacenamiento ha revolucionado la forma en la que gestionamos y escalamos los recursos en la nube, permitiendo una flexibilidad y una eficiencia sin precedentes. Este enfoque no solo reduce costos, sino que también maximiza el rendimiento en entornos de datos grandes y complejos. Y ahora vamos a ver el ciclo de vida del dato y la retención. Cuando almacenamos datos, debemos considerar no solo dónde y cómo se guardan, sino también con qué frecuencia necesitaremos acceder a ellos y cuánto tiempo deben ser conservados. Vamos a desglosar estos conceptos empezando por los diferentes tipos de datos según su temperatura. Los datos pueden ser calientes, templados o fríos, dependiendo de cuán frecuentemente se accede a ellos. Los datos calientes son aquellos a los que se accede instantáneamente o frecuentemente y por lo tanto se almacenan en sistemas de rápido acceso como SSD o memoria RAM. Son ideales para casos de uso como recomendaciones de productos en tiempo real. Los datos templados se acceden con menos frecuencia, tal vez una vez al mes, y son más baratos de almacenar que los datos calientes, pero más costosos de recuperar. Y por último, los datos fríos son aquellos a los que raramente se accede y se almacenan de manera económica, que es ideal para archivado a largo plazo. Y para acceder a ellos
su coste es bastante alto. Entender el ciclo de vida del almacenamiento nos ayuda a decidir cuándo mover los datos entre estos distintos tipos de almacenamiento, optimizando costes y accesos. Por ejemplo, datos que inicialmente son calientes pueden volverse tibios o fríos a medida que envejecen y su frecuencia de acceso disminuye. En los primeros días del Big Data, acumular toda la información posible era la norma, sin considerar realmente si era útil o no. Esta práctica al final no solo resultó en bases de datos desordenadas y difíciles de manejar, sino que también provocó duras regulaciones sobre cómo y cuánto tiempo se deben retener los datos, complicando aún más la gestión de la información. Hoy en día los ingenieros e ingenieras de datos enfrentan el desafío de determinar qué datos son verdaderamente valiosos y durante cuánto tiempo deben conservarse. No se trata solo de almacenar datos, sino de hacerlo de manera inteligente. Aquí hay algunas consideraciones clave sobre la retención de datos que se tienen que tener en cuenta. En primer lugar, el valor del dato. Identifica la utilidad real del dato para tu organización. ¿Es algo sin lo cual no se puede funcionar? ¿O es información que, aunque sea interesante, se suele utilizar raramente? Los requisitos regulatorios. Comprende las leyes y las regulaciones que afectan a tus datos. Algunas industrias requieren que los datos se mantengan por un periodo mínimo por razones legales, mientras que otras normativas pueden obligar a eliminar datos después de un tiempo para proteger la privacidad del usuario. Y por último, el coste de almacenamiento. Evalúa el costo de mantener grandes volúmenes de datos contra el beneficio que aportan. Almacenar datos que raramente se utilizan en sistemas de alta disponibilidad puede que no sea muy efectivo a niveles de coste. Implementar políticas de retención de datos no es solo una necesidad legal o financiera, sino que es una estrategia crucial para mantener la calidad y la relevancia de los datos en una organización. Y ahora vamos a explorar los sistemas de almacenamiento de datos que debes conocer. Desde los discos magnéticos hasta las complejas arquitecturas de almacenamiento distribuido, cada nivel de abstracción juega un papel fundamental en la gestión de los datos. A medida que los patrones de acceso y de almacenamiento de datos se vuelven más complejos y superan la capacidad de un solo servidor, la distribución de datos en múltiples servidores se vuelve esencial. El almacenamiento distribuido implica múltiples servidores trabajando en conjunto para almacenar, recuperar y procesar los datos. Esta configuración no solo permite manejar grandes volúmenes de información de manera más eficiente, sino que también ofrece redundancia para proteger contra la indisponibilidad de un servidor. En arquitecturas donde necesitamos redundancia y escalabilidad, como en los almacenes de datos en la nube o sistemas como Apache Spark, el almacenamiento distribuido es fundamental. Este sistema coordina las actividades de varios servidores para mejorar el rendimiento y la escala de las operaciones de datos. Comprender los sistemas de almacenamiento distribuido no solo es crucial para manejar grandes volúmenes de datos, sino también para garantizar la eficiencia y la fiabilidad de las operaciones de datos en entornos modernos de IT. Uno de los dilemas más grandes de los sistemas distribuidos es la consistencia de los datos. Es decir, cómo mantener la información coherente a través de múltiples servidores. Bueno, pues vamos a ver los conceptos de consistencia eventual y fuerte. En un sistema distribuido, los datos, como ya hemos dicho, residen en múltiples ubicaciones, lo que plantea un gran desafío para mantener su coherencia. La consistencia eventual, que sería esta, se basa en el principio de que eventualmente todas las lecturas de datos retornarán valores consistentes. No garantiza que las lecturas inmediatas después de una escritura reflejen la modificación más reciente, pero asegura que con el tiempo todos los nodos se pongan al día. Este tipo de consistencia es común en sistemas diseñados para escalabilidad horizontal, donde la capacidad para manejar grandes volúmenes de datos rápidamente es más crítica que la precisión instantánea de los datos. Por ejemplo, tenemos el acrónimo BASE que captura los elementos de este enfoque, que serían básicamente disponible, estado suave, consistencia eventual. Por el contrario, la consistencia fuerte asegura que cualquier lectura de los datos refleje siempre la escritura más reciente
y esto se logra mediante un consenso antes de que se complete cualquier operación de escritura, garantizando que todos los nodos estén sincronizados en todo momento. Este tipo de consistencia es esencial en aplicaciones donde es crucial obtener datos precisos y actualizados con cada consulta, aunque esto puede resultar en latencias más altas y con mayor consumo de recursos. Los ingenieros e ingenieras de datos a menudo deben tomar decisiones sobre el nivel de consistencia en 3 áreas: la tecnología de base de datos en sí, los parámetros de configuración de la base de datos y en el nivel de configuración de consultas individuales. Por ejemplo, servicios como DynamoDB ofrecen la opción de lecturas consistentes eventualmente y de lecturas consistentes fuertes, cada una adecuada para diferentes necesidades y casos de uso. Entender y elegir el tipo adecuado de consistencia es crucial para diseñar sistemas que no solo manejen eficientemente los datos, sino que también satisfagan los requisitos de negocio y técnicos de tu organización. Un archivo o un fichero no es más que una secuencia finita de bytes con capacidades específicas de lectura, escritura y referencia, gestionada por software y sistemas operativos. Pero hay mucho más en almacenamiento de archivos, especialmente cuando hablamos de almacenamiento en disco local y almacenamiento en la nube. Un archivo tiene una longitud finita y se le pueden añadir datos hasta el límite que el sistema de almacenamiento permita. Además, permite el acceso aleatorio, es decir, podemos leer o escribir en cualquier posición del archivo. Los sistemas de almacenamiento de archivos organizan estos en una estructura de árbol de directorios, donde cada archivo se referencia mediante una ruta específica. El almacenamiento local es quizá el más familiar, con sistemas de archivos gestionados por el sistema operativo, como NTFS para Windows y ext4 para Linux. Estos sistemas están diseñados para una recuperación fácil en caso de pérdida de energía, aunque los datos no guardados se perderán. Más allá del disco local tenemos el almacenamiento conectado en red o NAS, que permite a múltiples clientes acceder a archivos sobre una red. Es ideal para servidores y ofrece ventajas como la virtualización de almacenamiento y la redundancia. En la nube, los servicios como Amazon Elastic File System ofrecen un sistema de archivos completamente gestionado que se comporta de manera similar a las soluciones NAS, pero con las ventajas adicionales de la escalabilidad automática y precios basados en el almacenamiento que estás usando. Estos sistemas en la nube garantizan consistencia después de la escritura y ofrecen consistencia tras cerrar un archivo, asegurando que los cambios recientes sean visibles para todos los usuarios. Almacenamiento de bloques. Vamos a ver 3 tipos de almacenamiento de bloques: la red de área de almacenamiento SAN, almacenamiento virtualizado en la nube y volúmenes de instancia local. Cada uno tiene sus propias características y casos de uso ideales en este mundo del almacenamiento de datos. El almacenamiento de bloques es un tipo fundamental del almacenamiento que utilizan dispositivos como SSDs y discos magnéticos, pero cuando nos movemos en la nube o a configuraciones más complejas, las cosas se vuelven más interesantes. Una red de área de almacenamiento o SAN proporciona almacenamiento de bloques virtualizados sobre una red. Esto permite una escalabilidad detallada y mejora el rendimiento, la disponibilidad y la durabilidad de los datos. Los sistemas SAN son especialmente útiles en entornos locales donde se manejan grandes cantidades de datos. Permiten que múltiples servidores accedan a los mismos recursos de almacenamiento de manera eficiente y segura, ideal para grandes bases de datos transaccionales. En la nube, el almacenamiento de bloques se virtualiza para ofrecer una flexibilidad increíble. Servicios como Amazon Elastic Block Store o EBS son ejemplos clave. EBS permite almacenar datos de manera virtualizada, ofreciendo diferentes niveles de rendimiento y costos. EBS es excelente para aplicaciones que requieren durabilidad y alto rendimiento. Además, los datos en EBS pueden replicarse en múltiples máquinas para garantizar la durabilidad y la disponibilidad, incluso si un servidor falla. A diferencia del almacenamiento en la nube virtualizado, los volúmenes de instancia local están físicamente conectados al servidor que ejecuta la máquina virtual. Son extremadamente rápidos y de bajo costo,
pero con una gran advertencia: si la máquina virtual se apaga o se elimina, los datos se pierden. Aunque los volúmenes de instancia local no admiten características avanzadas como instantáneas o replicación, son ideales para trabajos efímeros donde el rendimiento y el coste son prioritarios. Estos volúmenes son perfectos para cachés locales o trabajos de procesamiento de datos temporales. Como ya hemos visto, desde SAN hasta el almacenamiento en la nube y volúmenes de instancia local, el almacenamiento de bloques se adapta a una gran variedad de necesidades y escenarios. Como siempre, elegir la solución adecuada va a depender de tus requisitos específicos de rendimiento, durabilidad y coste. Almacenamiento de objetos. Bueno, el almacenamiento de objetos es una tecnología fundamental en la era de la nube, del cloud y del big data. Vamos a ver los conceptos clave y cómo se aplican en sistemas como Amazon S3, Azure Blob Storage y Google Cloud Storage. El almacenamiento de objetos es un sistema que guarda datos de todo tipo, desde texto, CSVs hasta imágenes y vídeos, utilizando una estructura de almacenamiento no convencional basada en pares clave-valor. En lugar de la tradicional estructura de directorios, el almacenamiento de objetos maneja datos en contenedores de alto nivel llamados buckets o cubos, donde cada objeto se identifica por una clave única. Esto elimina la necesidad de una jerarquía de directorios, simplificando el acceso y la gestión de datos a gran escala. Esta arquitectura simplifica las operaciones en entornos de nube, permitiendo a las empresas escalar sin las complejidades de los sistemas de archivos tradicionales. Localizar o buscar datos en un almacenamiento de objetos se realiza mediante solicitudes de rango, lo que puede ser menos eficiente que las lecturas aleatorias en sistemas como SSDs. Sin embargo, la capacidad para manejar estructuras y lecturas paralelas a escala masiva compensa esta limitación. Un desafío en almacenamiento de objetos es manejar la consistencia y el versionado de los datos. Los sistemas de almacenamiento de objetos pueden ser eventualmente consistentes, lo que significa que las actualizaciones pueden no ser inmediatamente visibles en todos los nodos. Para abordar esto, los sistemas como S3, AWS3, permiten versionar objetos, lo que facilita mantener múltiples versiones de un objeto y garantizar que las aplicaciones puedan acceder a la versión correcta. Las plataformas en la nube ofrecen varias clases de almacenamiento para equilibrar el coste y la accesibilidad. Por ejemplo, Amazon S3 ofrece clases que van desde acceso frecuente hasta el almacenamiento de archivos, cada una con diferentes precios y características de acceso. Clases como S3 Glacier proporcionan opciones de bajo coste para datos que raramente necesitan ser accedidos, pero que son importantes para retener a largo plazo, como registros históricos, datos de cumplimiento, etc. Entender cómo funciona el almacenamiento de objetos y cómo utilizar sus diversas clases y capacidades puede transformar la forma en la que las organizaciones almacenan y gestionan sus datos en la era de la nube. Y por último, tendríamos el almacenamiento de datos en streaming, que es una faceta crucial de la gestión de datos en tiempo real que difiere significativamente del almacenamiento de datos que no es en streaming. Los datos en streaming, como los que manejan las colas de mensajes, tienen una naturaleza temporal y están destinados a desaparecer después de un tiempo determinado. Sin embargo, con el avance de las nuevas tecnologías, plataformas como Apache Kafka han revolucionado cómo podemos retener datos de streaming durante periodos prolongados. Kafka, por ejemplo, permite la retención de datos de manera indefinida, empujando mensajes antiguos y poco accedidos hacia el almacenamiento de objetos para optimizar el uso de recursos. Competidores como Amazon Kinesis, Apache Pulsar o Google Cloud PubSub también soportan la retención prolongada de datos. Un aspecto clave en estos sistemas es la capacidad de replay o repetición, que permite a los sistemas de streaming devolver un rango de datos históricos almacenados. Esto es esencial para ejecutar consultas por lotes o batch a lo largo de un rango de tiempo o para reprocesar datos en una pipeline de streaming.
La función de replay es el mecanismo estándar de recuperación de datos en estos sistemas de almacenamiento, facilitando el análisis y las decisiones basadas en información histórica. Más allá de Kafka y de sus competidores, han ido surgiendo otros motores de almacenamiento diseñados para aplicaciones de análisis en tiempo real. Aunque las bases de datos transaccionales fueron las pioneras en este campo, a menudo se enfrentan con limitaciones de escalabilidad y de bloqueos, especialmente cuando necesitamos hacer consultas analíticas en grandes volúmenes de datos. Sin embargo, las versiones escalables de bases de datos transaccionales orientadas a filas han superado algunas de estas limitaciones, aunque aún no están completamente optimizadas para análisis a gran escala. Entender las diferencias entre el almacenamiento de datos en streaming y non-streaming, o sea, en batch o por lotes, es crucial para diseñar sistemas efectivos que no solo capturan y almacenan datos, sino que también permiten análisis complejos y decisiones en tiempo real. Bueno, y como conclusión, pues hemos visto cómo la evolución del almacenamiento de datos, desde discos duros hasta soluciones avanzadas de almacenamiento en streaming, como Apache Kafka, han sido cruciales para el avance tecnológico. Las tecnologías han mejorado en su capacidad y en su eficiencia, se han adaptado a las necesidades de escalabilidad. Las soluciones como los SSDs y los sistemas SAN se han optimizado sus rendimientos. El almacenamiento en la nube ha facilitado accesos escalables y flexibles. Es decir, tenemos un montón de opciones que tendremos que elegir, como ya hemos dicho, dependiendo de nuestras necesidades, dependiendo de las necesidades de negocio de nuestra empresa. Y con esto hemos llegado al fin de la presentación. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle a un like y suscríbete a nuestro canal. Y como siempre, si tienes alguna duda o alguna sugerencia de mejora, nos las puedes dejar en los comentarios. Muchas gracias.